José Luis Moreno, economista, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Un día más aquí. Alfonso Zapata, bienvenido, economista. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos Iván Ayala. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos los tres. Por empezar, desde fuera hacia adentro, si les parece a ustedes. Que ya hay acuerdo sobre el techo de deuda, no se podía saber que esto iba a pasar, pero esto tiene que pasar por el Congreso y el Senado. Esto le va a costar un dinero a las arcas estadounidenses el ir convenciendo a todo el mundo que se quiera oponer ahora. ¿Vamos a ver algún problema? Es un preacuerdo entre los líderes de la mayoría demócrata, que es el presidente, Biden, y de la mayoría republicana. Pero esto no significa que dentro de 48 horas que lo someten a votación en el Congreso, esto salga adelante. Y luego es un acuerdo peculiar. Tras una conversación, parece ser, de 90 minutos de estos dos líderes, se ha llegado a una solución muy política, que es cambiarle el nombre a las cosas. Entonces dicen, no vamos a tocar el techo de deuda, pero vamos a crear un techo de gasto, que es lo que casi todos los países, incluido España, tenemos, un techo de gasto. Entonces, es un pacto donde se dice, el techo de deuda está en 31,4 billones y yo de una forma o de otra te voy a dejar que te endeudes o que gastes prácticamente 1,5 billones más el próximo año y otro 1,5 billones más el año siguiente. De hecho, las cifras mágicas que están manejando ahora mismo en ese acuerdo son de 886.000 millones de euros para el 2024 en materia de seguridad y defensa y de 740.000 millones de euros en gastos domésticos, no de defensa. En total, pues eso, casi 1,5 billones, y para el año 2025, pues una cantidad similar, un poquito más, pero más o menos. Y, como digo, esto realmente es un preacuerdo que tiene que ser votado en el Congreso, que le da, es verdad, porque le da, creo que es hasta enero del año 25, le da cierto margen de maniobra a Biden para que haga esos gastos que van a ser muchos electorales, claro. De todas formas, es una buena solución, porque al final lo que haces es despolitizar este problema y ponerlo más allá del próximo ciclo electoral. O sea, los republicanos querían que no aumentara el gasto, que no gastara Biden a manos llenas en este año electoral. Biden quiere que no le paralicen la maquinaria, y al final, bueno, pues es un acuerdo, y la fecha que tú has dicho coincide con el nombramiento del sustituto de Biden, o Biden el mismo sustituyéndose a sí mismo. O sea que yo creo que es un buen acuerdo. Como anécdota, Janet Yellen ha dicho que, hombre, que no va a ser el 1 de junio cuando se acabe la pasta, que va a ser el 5. O sea, lo ha echado 5. El 5 de junio. Lo ha echado 5 días para adelante. Es que originalmente en teoría era el 19. Sí, pero bueno, lo ha hecho. Y luego lo puso el 1 para poner presión y tal, y ahora ha dicho que es el 5 para poder terminar de negociar y tal. Pero vamos, yo creo que esto está hecho y están jugando a no nos vamos a hacer daño, ¿no? Total, es como cuando te llamaban tus padres y te decían que voy a la de 1, a la 1:30, a la 1:75, a la 1:01, un poquito eso. Pero bueno, por señalar una cosa, en primer lugar, esto no es sobre si Biden puede o no gastar más o menos, porque eso se aprueba en una ley todos los años que se llama los presupuestos generales, que aprueba el Congreso de Estados Unidos, donde están incluidos los ingresos y los gastos. De esos ingresos y de esos gastos se deriva un déficit, y ese déficit tiene que ser financiado mediante deuda. Es esta deuda la que se está debatiendo. No es que se autorice a Biden o no se autorice a gastar más o menos. Es que es un conundrum, como llaman los ingleses, político, que se deriva de la Primera Guerra Mundial y que no tiene ningún sentido económico. Y cuando estamos diciendo que estamos llegando a una solución, bueno, estamos llegando a una solución de algo que no es un problema más que artificialmente creado. Eso para empezar. Pero es que, en segundo lugar, bueno, esto ya está teniendo tiene su punto de control. Este problema. Sí, tiene su punto de control, porque efectivamente esto se hace para que el Congreso de los Estados Unidos no tuviera que estar sistemáticamente todos los años en la Primera Guerra Mundial dando la aprobación para los Liberty Bonds. Entonces se establece un techo de deuda
para que esto pudiera... Pero quiero decir que no tiene ningún sentido económico. El sentido del control del gasto está en los presupuestos, Sí, en la político. ejecución y luego en el control de cuentas. Esto es un circunloquio político de los que, pues en este caso Biden, los republicanos y los demócratas están tomando partido, pero que no tiene ninguna razón económica. En segundo lugar, esto ya está teniendo costes económicos para Estados Unidos, que es lo que pretenden los republicanos. El coste económico para Estados Unidos, quiero decir, el dinero ya se ha acabado. Estados Unidos ya no puede emitir más deuda. Yellen lo comunicó el 19 de enero de 2023. Dijo, oigan, se ha acabado el dinero, vamos a tomar las medidas excepcionales. Lo que se está acabando es el cash que tiene el Tesoro para ir generando estos gastos. Tercer lugar, como decía, esto ya está teniendo costes. Si miráis los bills, los Treasury, que van a vencer después de junio y los de antes de junio, la diferencia es abismal. Concretamente, para los que vencen el 13 del 6 pagaban un 6%, para los que vencen a finales de mayo un 2%. Es la diferencia histórica más grande que existe y esto está costando dinero a los contribuyentes norteamericanos, no a Biden. No, que Biden no paga el coste de la deuda. En tercer lugar, hace falta tiempo para aprobar esta ley. Es que probablemente, y esto está planeado políticamente por parte de los republicanos, para pasar más allá de ese límite y que se encarezca el coste o un poquito más, que se endurezca el mercado y que Biden tenga que lidiar con este problema económico. Fijaos que el coste de todo esto está siendo un incremento de la incertidumbre en donde Fitch ya ha dicho que va a poner a Estados Unidos, a la deuda de Estados Unidos, en supervisión negativa, básicamente, ¿no? Y en último caso, ya para terminar, y en el mejor de los escenarios, esto, tal y como está, se puede calcular, o se calcula, evidentemente no son previsiones, sino cálculos, que puede costar 30 puntos básicos del PIB y hasta 200.000 empleos. Es decir, ya está teniendo un coste. Y esto se ve pues en los CDS, por ejemplo. Los seguros por impago de la deuda americana. Que hasta hace bien poquito estábamos diciendo, juegue con Italia, bueno, pues ahora los de Italia son baratos comparados con los CDS a un año de Estados Unidos. Siempre hemos hablado aquí de que era muy especulativo y poco realista. O sea, que Estados Unidos acabase impagando la deuda. O sea, de todo punto resulta extraño que Brasil pague menos por un seguro de impago de su deuda que Estados Unidos. Sí, pero es que van a llegar y no van a pagar. Es decir, que estamos a 29 de mayo. ¿Tú crees que van a llegar y no van a pagar? Pero es que ya está ocurriendo. Quiero decir, ya está ocurriendo. El coste ya está incrementándose porque los mercados están descontando eso. Bueno, pero hay probabilidades hay. Y lo que se descuenta en el mercado son probabilidades. Es el coste del miedo, nada más. O sea, bueno, eso es el sí, coste pero está ahí, del ¿no? miedo. Como dice Iván, bueno, no lo sé. En la historia hay veces que se ha llegado, ¿no?, un poco a sobrepasar lo que tú dices, que se acaba no el techo de deuda, sino el cash que queda, ¿no? Y empiezan con algunos, yo creo que José Luis, tú mencionabas la semana pasada, se queda con algunos pequeños gastos que dejan de pagar, pero bueno, pero enseguida se llega a un acuerdo, se pone un poquito más de presión y se llega a un acuerdo. Nunca ha ocurrido que haya impagado la deuda norteamericana, y si paga la deuda norteamericana, pues ya no sé qué puede ser lo siguiente, ¿no? Esa era mi duda, claro. Sí, pero, a ver, siempre hay muchas personas, muchas empresas que en época de incertidumbre hacen negocio. Pero si esa incertidumbre pasa un límite, ese negocio desaparece. Entonces, yo creo que estamos en ese punto. De hecho, Wall Street, en las cotizaciones, lo que está diciendo es que se va a llegar a ese acuerdo. Pero es verdad que los mercados como tal, sí, claro. Que una vez que llegues al acuerdo, lo tienes que ejecutar y por el camino pues puedes dejar algún herido y algún muerto. Recuerda, José Luis, que tienen que aprobar la ley. La ley como mínimo son 3 días de debate, 3 días de debate en el Senado, y además hay algún senador que puede retener el voto hasta 30 horas. Es decir, que hay altas probabilidades de que pasemos el 5 de junio. Y además también es cierto que el 5 de junio puede ser el 6, puede ser el 7. Claro, es que yo quiero recordar a todo el mundo que la fecha original que puso la Secretaría del Tesoro era el 19 de junio. Eso es. Que luego dijeron el 1, como cuando te dice tu madre, ponte a estudiar ya que sabes tú este tipo de ejemplos, ponte a estudiar ya que no vas a llegar. Y que el examen lo tienes cuando. Y pues como le digas la fecha real, igual te apuras mucho. Acuérdate de la última, José Luis, que empezaron a cerrar algunas oficinas, los museos. Yo me quedé sin ver. Bueno, cerrar correos, que a mí me pareció lo más llamativo, ¿no? Que cerrar el servicio postal. Bueno, hoy correos tampoco. Hoy no, pero en su momento tenía su gracia. Una labor básica. Lo que pasa es que es un gasto enorme en Estados Unidos. Sobre todo porque llegan los cheques vía correo.
Pero vamos, yo creo que siempre lo hemos dicho, esto era un juego de la teoría de juegos, y el hecho de que ya conozcamos cifras de cuánto dinero se van a gastar en el año 2024 o cuánto dinero se pueden gastar en el año 2025 y sean cifras tan ciertas en detalle, pues es que ya hay ese acuerdo. Y luego es verdad que en esta negociación las dos partes tienen que ceder un poco, porque ni Biden ni el presidente, digamos, del grupo de los republicanos tienen mayoría, es decir, ellos no tienen mayoría, es decir, entonces algo tienen que ceder para que eso sea una realidad. Sí, lo que pasa es que yo sigo diciendo que hay procesos económicos y legislativos que permiten que la economía vaya de forma engrasada y que no haya este tipo de cuestiones, ¿no? Y esto no tiene por qué pasar, es decir, esto no tiene sentido que pase, esto no tiene ninguna lógica de control democrático, no viene del constitucionalismo, es simplemente un anacronismo que bien estaría que lo eliminasen en Estados Unidos para dejar no solo de generar incertidumbre económica en su país, sino en el resto del mundo, porque esto evidentemente afecta al resto del mundo sin ningún tipo de necesidad. Es decir, se puede negociar, hay procesos legislativos mediante los cuales se pueden negociar leyes, no tienen por qué amenazar al mundo entero con un default. Bueno, si quitas esto, lo que podría ocurrir es que en la negociación de esos presupuestos todos los años se hiciera también una tarea tediosa. Pues probablemente, porque es que es verdad que no efectivamente default, pero allí tendría un aburrimiento que de... Claro, sí, eso es verdad. No sé, tendría que a lo mejor trabajar un poco igual, más, claro. O también tengo que decir... ¿Tú no te plantearías lo contrario? Sí. Que a lo mejor en Europa vivamos también con un techo de deuda de tal forma que las negociaciones de los presupuestos generales del Estado sean más fáciles. Pues me parecería una locura, de verdad, introducir eso, porque es que no tiene, o sea, no hay libro de macro que hable de ningún tipo de techo de deuda. Lo que habla es de la sostenibilidad de la deuda, que son diferentes parámetros que podemos, el tipo de interés, el crecimiento, el stock de deuda, pero techo de deuda, que es una cuestión política que trata de generar una rigidez económica con consecuencias, pero sin ningún sentido o racionalidad económica, yo no lo vería, desde luego. Lo que pasa es que en la medida que cambian las circunstancias a lo largo del año y tú vas teniendo o más o menos ingresos, pues habrá más o menos, puedes ir flexibilizando el gasto sin tener que renovar los presupuestos generales del Estado mediante el control de un techo de deuda. O sea, también tiene su sentido porque los presupuestos generales del Estado son algo que en el mejor de los casos se hacen una vez al año. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y para momentos como los que hemos vivido, en los que hemos estado 2 años con unos presupuestos que no ha hecho el gobierno que está gobernando, o tres, y lo hemos visto en España hace nada, bueno, pues a lo mejor haber tenido un techo de deuda le da más flexibilidad a ese gobierno que no puede hacer unos presupuestos generales del Estado para decir, oiga usted, en la medida que ustedes no me aprobarán en Congreso unos presupuestos generales del Estado, pero yo, en la medida que ingreso más porque subo impuestos o porque tengo inflación o tal, o ingreso menos porque hay una crisis o lo que sea, pues voy adaptando mi gasto de tal forma que tengo unos pseudo presupuestos. A lo mejor podría tener su punto. En la época, en la anterior crisis, cuando yo estaba de director financiero en la Comunidad de Madrid y teníamos que emitir deuda, y durante pues casi 4 años emitimos 28.000 millones de euros, el hecho de que los inversores conocieran cuál era la deuda máxima que nosotros íbamos a emitir, no solamente un año, sino las previsiones futuras, ayudaba mucho, primero, para que ellos pudieran planificar esa liquidez para comprar esa deuda y para saber hasta qué punto esa deuda, en este caso de la Comunidad de Madrid, era o no sostenible. Entonces, yo tampoco veo que tener un techo de deuda en sí pueda ser negativo. Depende de quién use esa información, qué capacidad tienes para modificarla en un momento dado y el acuerdo, que es un poco lo que se pretende en Estados Unidos, que el acuerdo mayoritario sobre esa deuda que tú vas emitiendo es la principal garantía para que con el cambio de gobierno los inversores tengan la seguridad de que esa deuda se va a pagar. Porque lo que más les preocupa a los inversores con la deuda de los gobiernos es la voluntad política de pagar. Hay muchos países que no han tenido techo de deuda, se me ocurre Argentina, el más sencillo, y claro, nadie se fía de la deuda que emite Argentina, ¿no? Techo de deuda no tiene ningún país excepto Estados Unidos, pero independientemente de eso,
A ver, estaríamos hablando, lo que estáis proponiendo, de modificar básicamente los procesos constitucionales legislativos que existen en estos momentos y además introducir una variable que es residual, es decir, la deuda no es un componente, es el componente que se deriva de los ingresos y los gastos y del déficit que ello se deriva. Donde tú tienes que controlar son esos ingresos y gastos. No tiene sentido alguno poner en la variable residual que genera el ingreso y el gasto. Sirve de control si te has inventado unos ingresos. Pero es que los ingresos, vuelvo a repetir, que a medio camino de los ingresos que te habías inventado. Los ingresos y los gastos se aprueban por el Congreso y se debaten en el Congreso de los Diputados por todos y cada uno de los... ¿No se inventa uno los ingresos? Bueno, pero es que si se inventa o no se inventa los ingresos, ¿no es la Cámara la que aprueba eso? O sea, ¿estamos diciendo que la Cámara de Representantes española aprueba cosas que son falsas a sabiendas? Es que eso es prevaricación. Yo no creo que sea eso. A ver, un segundito solo. Los ingresos se llaman previsiones en los presupuestos, siempre. Tú no sabes qué ingresos vas a tener, sino que pones unas previsiones de ingresos. Los gastos, a veces se parecen y a veces no se parecen a la realidad. Bueno, y los gastos son básicamente los que son un límite máximo. Pero los ingresos nunca son los ingresos, de hecho, existe lo que se llama estabilizadores automáticos para que cuando los ingresos caen por debajo de lo que has planeado se genera el déficit y se suavice el ciclo. Pero estos son herramientas normales. El techo de deuda no tiene ninguna cabida en el funcionamiento macro de una economía capitalista funcional. No tiene. De hecho, es una piedra, o sea, en ese sentido es verdad que es una piedra que tú te pones y que como políticamente te salga mal, cada 2 años lo que tienes es un follón importante que luego explicar. Pero bueno, voy a salir de este bucle. Sí, vale.